aprender mucho más rápido lo que tenemos que aprender. Les doy entonces un cordial saludo y bienvenida a todos y todas. Gracias por aceptar en el día de hoy esta invitación a ser parte de este gran proceso de formación, de entrenamiento, de psicoestimulación de nuestro cerebro, de nuestra memoria, por querer aprender, por querer desarrollar mucho más sus capacidades, despertar mucho más nuestros talentos, por aprender también o por querer aprender a proyectar mucho mejor nuestros talentos. Y esa es la idea. Sabemos que no existen memorias buenas ni memorias malas. Existen memorias entrenadas y memorias huérfanas de entrenamiento. Son muchas las personas que se lamentan de su pésima memoria y de sus grandes dificultades para aprender, pero muy pocas personas hacen algo para mejorar esta realidad. Gracias a cada uno de ustedes, los que en este momento han aceptado esta invitación, por querer hacer parte de este gran proceso en el que queremos buscar aprender, sobre todo a entrenar nuestros cerebros y, como decíamos, a proyectar nuestros talentos. El hecho de que ustedes en este momento estén conectados, compartiendo conmigo, da entonces a entender que estamos alineados y que estamos todos en este momento sincronizados con el principio fundamental que nos dice que también el entrenamiento de nuestros cerebros es un logro de la inteligencia y de nuestra fuerza de voluntad. De modo tal que gracias por separar este espacio. Recuerden, la idea es hacer a partir de hoy una experiencia agradable, donde la pasemos muy bien, donde aprendamos muchísimo y donde sobre todo alcancemos grandes resultados. Como me doy cuenta de que hoy estamos exactamente las mismas personas de la clase de ayer, entonces esto que normalmente acostumbro a hacer en la segunda sesión, que es un pequeño repaso de lo visto en la clase anterior, lo quiero hacer relativamente rápido. Recuerden ustedes que para este proceso se hace vital, se hace muy importante, silenciamos los micrófonos, por favor. Se hace tremendamente importante tener ojalá un cuaderno o una libreta cuadriculada, porque la idea es que para este encuentro entonces la tengamos completamente enumerada, desde la página 1 hasta la página 57, 59 en promedio. Ayer habíamos dicho la importancia de dejar la primera hoja, que es la página 1 y la página 2, totalmente libres. Habíamos acordado que estas primeras sesiones van a estar diseñadas sobre todo como en este siguiente formato. La primera parte la vamos a dedicar, la vamos a invertir en ver lo que es la introducción. Siendo esto un programa eminentemente práctico, se hace muy necesario, al menos en las primeras sesiones, en los primeros encuentros, compartirles a ustedes las bases, los principios, los fundamentos, las reglas, como para poder mapearnos y para poder entonces sentar las bases y las columnas vertebrales de lo que vamos a hacer. Esta introducción, que comprende lo que es la etimología, lo que son las cualidades y las características, las objeciones, es decir, los reparos que podamos tener en contra, algo de la historia del superaprendizaje y de estos métodos de alto rendimiento, lo que vamos a ver hoy, la posición en las ciencias, y lo que también vamos a ver hoy, clases y niveles de mnemotecnia, debe irse consignando por escrito desde la página 3 hasta la página 7. Recordemos lo que advertíamos ayer. La idea es comenzar a despertar todas nuestras habilidades, todas nuestras capacidades, y en ese orden, cuando tratamos de aprender, pues podemos comprobar, y ustedes se van a dar cuenta de eso, que el solo hecho de escribir, de ver de nuestro propio puño, de nuestra propia letra, lo que queremos aprender, no solo aumenta el nivel de comprensión, sino que también facilita el nivel de retención. En ese sentido, valoramos entonces estas notas que vamos a ir construyendo colectivamente entre todos a partir de este orden. Luego entonces viene en la página 8 lo que ayer vimos, la correspondencia de valores, y en su orden respectivo vamos a seguir viendo entonces, por ejemplo, hoy en la página 9, lo que es el capítulo 2, vamos hoy a inaugurar lo que se llaman los códigos, y así sucesivamente les muestro rápidamente este mapeo sobre lo que vemos a través de este nivel que estamos desarrollando desde el día de ayer, y sobre todo pues la manera de ir desarrollando los temas por capítulos, y que cada capítulo entonces va a tener una paginación o un número de página correspondiente. Esto entonces como una manera de aclarar lo que habíamos advertido en la primera sesión de ayer.
la manera de llevar nuestras notas y de tenerlo entonces enumerado. El último capítulo será el capítulo 15, que es el epílogo, que es lo que llamamos nosotros sobre lo visto, sobre lo aprendido. Ya cuando tengamos la última sesión, entonces las últimas palabritas del profesor Elkin, ese será el epílogo. Así nos vamos a despedir con el epílogo, las últimas palabritas. Muy bien. Ayer rápidamente comenzamos la introducción desde la página 3 explicando algo que considero muy importante. Pues comenzamos a tomar un curso o comenzamos a aprender sobre el método del superaprendizaje, pues que al menos la primera sesión, esta segunda sesión, a todos nos sirva para tener claro qué es la técnica y cómo es la técnica y cómo se llama esta técnica que comenzamos a movilizar. Pues si algún amigo, familiar, conocido les pregunta, pues hombre, que al menos esta primera sesión nos sirva para eso. Vimos rápidamente, esto es un repaso, que a partir de la etimología, la palabra mnemotecnia significa neme, mente, memoria, y tecne, técnica o ciencia de. Es decir, que cuando hablamos de la mnemotecnia estamos hablando de los métodos, de las técnicas que nos permiten ampliar las capacidades de la mente, las capacidades de la memoria. Habíamos visto en la sesión de ayer que lo que buscamos a través de estos encuentros es desarrollar, es despertar, es activar, es estimular las capacidades de aprendizaje y sobre todo la capacidad de retención, primero que todo, a alta velocidad, con gran precisión, con mucho manejo de la imaginación, de la creatividad, tratando de que lo que aprendamos realmente lo podamos adaptar al campo, a la profesión, a esa área en la que nos desempeñamos, con alta perdurabilidad, es decir, que el dato perdure por largo tiempo, y decíamos ayer de una manera sencilla y fácil, tan sencilla y tan fácil de que esto pues hoy tenemos acá dentro de nuestros 23 participantes a personas que tienen 12 años y personas ya que podemos superar tranquilamente los 40 o los 50 años. Habíamos hablado también del autocontrol, de que vamos a tener también que hablar sobre la importancia de aprender a manejar las emociones, ya que el aprendizaje y la memoria está muy ligada al manejo de las emociones y que si en el momento de tener que presentar aquel parcial, aquella exposición, no tenemos ese control emocional, pues entonces podemos ser víctimas de lo que se llama la parálisis psicológica y eso hace que entonces la mente nos quede en blanco y que no recordemos ni cómo nos llamamos. Con relación a las objeciones, habíamos visto ayer, hay que diferenciar, hay que distinguir. Una cosa es el memorismo, otra cosa es la memoria inteligente. Memorismo es lo que hasta ahora nosotros venimos practicando, es decir, esa repetición mecánica de cosas, lo que llamamos una repetición estúpida, eso no es memoria. Lo que vamos a aprender o lo que estamos aprendiendo es una memoria inteligente a partir de las cualidades que acabamos de enunciar. Ayer también hacíamos una interesante reflexión con respecto a los métodos modernos. Decíamos que efectivamente, no por el hecho de tener métodos tecnológicos avanzados, íbamos a dejar entonces de lado nuestras propias capacidades. Y aclarábamos, porque esto nos parecía realmente importante, que esto no requiere de un dispendioso esfuerzo, sino que lo aprendemos dentro de una admirable sencillez. Por lo menos en mi experiencia, no tengo todavía la primera persona que se me haya quejado de que efectivamente haya salido de una sesión de entrenamiento con Elkin Hernández, pues echándole humo a la cabeza o directo a una clínica de reposo. Esto como para ambientarnos y sobre todo pues caer en la cuenta de lo que vimos en la clase de ayer a nivel de la introducción y por qué entonces hoy vamos a empatar con lo siguiente. Recuerde, estas ideas que yo les comparto, que yo les explico, entonces la idea es que ustedes vayan tomando nota desde la página 3 hasta la página 7. Elkin. Comenzamos nosotros ayer un programa de neuroactivación y psicoestimulación de la memoria. Cuando usted finalizó el encuentro ayer, nos decía de manera muy espontánea y muy sincera que quisiera usted explicarlo todo, absolutamente todo en el primer encuentro, pero que se hace realmente imposible. Cuando me han invitado a algunos programas de televisión, yo sé que el presentador o la presentadora lo hace hasta con muy buena voluntad. Bueno, y explíqueme usted cómo lo hace. Hombre, si yo pudiera dar una explicación de estas en 2 minutos, pues yo creo que la cosa sería eminentemente fácil. Explíqueme usted las matemáticas, explíqueme usted el álgebra, explíqueme usted la física en 2 minutos. Bueno, eso queda como muy complicado. Para aprender esto, al menos el nivel básico, que es lo que yo quiero compartir con ustedes, pues las personas que me quieran acompañar por el resto de los días, nos vamos a gastar en promedio como mínimo 22 sesiones, máximo 30,
porque esto parte de un principio de la neurociencia que dice que para aprender algo y sobre todo para crear un nuevo hábito, para anclar, para incubar ese nuevo aprendizaje en la mente, en el cerebro, se necesita repetir una operación por espacio de 20, 22 días hábiles. Entonces la idea es aprenderlo y crear el hábito en ese sentido. Por eso como mínimo debemos durar en este proceso cerca de 22 sesiones, máximo 30. Para mí sería lo ideal 30. Entonces el que hoy es la segunda sesión. Quisiera hoy todavía poderles compartir absolutamente todo y explicárselo todo, pero me queda todavía imposible. ¿Qué sí quiero hacer a partir de este momento? Que a todos nos quede suficientemente claro cuál va a ser la hoja de ruta, como se dice en latín, cuál va a ser ese modus operandi, es decir, cómo vamos a proceder a partir de hoy. Este proceso, este programa de neuroactivación y psicoestimulación del cerebro y la memoria, lo vamos a aprender y lo vamos a abordar sobre todo en 4 fases o en 4 módulos o en 4 etapas, si lo queremos llamar de esa manera. ¿Cuáles entonces, Elkin, van a ser esas 4 fases, esas 4 etapas, esos 4 módulos con las cuales vamos a abordar este programa? Primera fase, primera etapa, primer módulo. Lo primero que nosotros debemos desarrollar y debemos dominar a la perfección es lo que llamamos ayer el capítulo primero, es decir, la correspondencia de valores. Ayer decíamos, la persona que logre aprender y entender esto bien, ya tiene las bases, ya tiene los cimientos, ya tiene la cepa, ya tiene las columnas vertebrales que nos van a permitir y que nos va a permitir aprender lo demás. Es decir, la primera fase es dominar la correspondencia de valores. Ayer veíamos esa unión de números con letras y entendíamos de que a través de esa unión de números, hemisferio izquierdo, y las letras, hemisferio derecho, comenzábamos entonces a estimular de manera armoniosa ambos hemisferios cerebrales. Ese es el primer capítulo, esa es la primera fase, esa es la primera etapa, y por eso ahora, después de esta introducción, vamos a tener que retomar ya la parte práctica con la correspondencia de valores. Luego entonces de ver, de conocer, de aclarar y de entrenarnos en el dominio de esta correspondencia de valores, la segunda fase, la segunda etapa dentro de esta hoja de ruta será lo que a partir de hoy vamos a llamar como códigos. Es un término que para muchos de ustedes es nuevo, quizás en el matiz que yo se los voy a presentar. Y les quiero entonces hablar a través de imágenes para que esta explicación quede suficientemente clara. Así como un computador requiere de carpetas, repito, así como un computador tiene un sistema operativo basado en carpetas, también nuestra mente, nuestro cerebro, necesita crear de manera artificial una serie de carpetas mentales donde podamos guardar y almacenar la información. Entonces, en un sistema operativo de un servidor, de un computador, le llamamos carpetas, mis documentos o la carpeta como usted la quiera etiquetar. En el método del superaprendizaje no le llamamos carpetas, sino que le llamamos códigos o le llamamos casilleros mentales. Entonces, ¿qué son los códigos o qué son los casilleros mentales? Son esas carpetas, son esos anaqueles, son esas gavetas donde vamos a guardar y almacenar de manera ordenada la información. Quiero decirles que este programa tiene sobre todo 2 variables o 2 focos o dos centros que son muy definitivos. Primera variable importantísima, aprender a relacionar y asociar y a conectar la información por medio de lo que vamos a aprender en la sinestesia, la visualización, etcétera, etcétera. Esa será la primera variable focal. Y la segunda variable focal que nos debe quedar suficientemente clara es la manera de almacenar y de guardar la información que necesitemos aprender por medio de casilleros mentales o por medio de los códigos, es decir, de esas carpetas mentales. Es decir, todo nuestro esfuerzo y toda nuestra atención va a estar puesta en eso, en que ustedes a lo largo de estas sesiones logren aprender primero la manera inteligente en cómo hay que guardar, relacionar, almacenar la información por medio de códigos y casilleros mentales, y de manera muy especial que ustedes aprendan la manera de asociar, de conectar y relacionar la información por medio de la visualización y de la sinestesia. Entonces, cuando hablamos de códigos, estamos hablando de esas carpetas, de esos anaqueles, de esas gavetas,
de esos casilleros mentales que a partir de hoy vamos a comenzar a aprender y que nos van a servir, repito, para guardar y almacenar la información. Así como en un computador, usted no todos los archivos los guarda y los almacena en una misma carpeta. Según la naturaleza del archivo, usted tiene cierto tipo de carpeta. De esa misma manera vamos a aprender en este programa. Según los datos o según la información que usted necesite aprender y necesite retener, usted va a aprender conmigo a utilizar un tipo de código o un tipo de carpeta o de casillero mental. Ejemplo. Si la necesidad que yo tengo es retener, aprender ideas, conceptos, pensamientos de un libro, de una exposición, de un examen, de un parcial, etcétera, vamos a aprender a movilizar el código fonético. Y ya vamos a ver qué es el código fonético. Si la necesidad nuestra es aprender a retener, memorizar datos relacionados con los nombres de las personas, datos numéricos, matemáticos, lo relacionado a todo lo que tenga que ver con rutas, con trayectos, con ubicación espacial, entonces vamos a aprender a movilizar los códigos topográficos. Cuando nuestra necesidad sea retener y aprender a recordar a lo largo del día las cosas más básicas, más elementales, como una cita, como un compromiso, como que debo hacer una llamada importante, debo hacer una compra, tengo que ir donde el médico, esas cosas del diario vivir, donde uno muchas veces siente que la memoria falla a la hora de llegar a la cama. Uy, se me pasó que hoy tenía una cita con el cardiólogo. ¿Cómo pude haber hecho esto? Perdí la plata y perdí la consulta. Para ese tipo de requerimientos que son más del diario vivir, de las cosas que yo tengo que cumplir en un día común y corriente, a nivel de operaciones y de ejecuciones, vamos a aprender a movilizar el código que llamamos del cero. Y cuando tenga que aprender grabaciones, sobre todo de ideas o de conceptos que tengan un diseño muy sinóptico, es decir, tengo que aprender que los requisitos de la norma ISO 9000 son capítulo 4, 4.1 tal cosa, 4.2 tal otra, 4.3 tal otra. Pero ese 4.3 se subdivide en A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Es decir, ese 4.1 se subdivide en otras. Entonces, ahí vamos a aprender a movilizar el código del abecedario. Es decir, en este programa de tipo general, de nivel básico que comenzamos a aprender desde ayer, entonces vamos a aprender a movilizar de manera elemental 4 grandes carpetas. El código fonético para grabar ideas o conceptos de un libro, de un examen, el código topográfico para aprender a retener nombres de personas, números, datos matemáticos, fórmulas, trayectos, sitios, el código del cero para tener en cuenta a lo largo del día y con una memoria vital las cosas que debo recordar en el día ordinario, y el código del abecedario para aprender a retener esas divisiones sinópticas 1.11, 1.12, 1.13, A, B, C, D, etcétera, etcétera. Esa será entonces la segunda fase, esa será entonces la segunda etapa de este programa. La tercera fase, la tercera etapa de este programa es lo que vamos a llamar entonces son las aplicaciones, es decir, los usos y las maneras de utilizar estos códigos, estas carpetas o estos casilleros mentales. Para mí es la fase más importante porque después de aprender los valores de la mnemotecnia, después de aprender los casilleros, las carpetas y de dominarlas, ahora sí, Elkin, entonces explíqueme, tengo este examen de histología, ¿cómo me lo aprendo con velocidad, con precisión y con perdurabilidad? Acá tengo esta lista de nombres de personas, ¿cómo me los aprendo con velocidad, con precisión, con perdurabilidad? Es decir, las aplicaciones. Y cuando hablamos de aplicaciones, pues nos referimos a prácticas, a ejercicios que tengamos nosotros que ver en la vida práctica, donde tengamos que comprobar la memoria. Entonces serán aplicaciones, como su nombre dice, de tipo general, de lo que usted como estudiante, como médico, como abogado, como ingeniero, necesite en la vida ordinaria. Y junto a esas aplicaciones, la cuarta fase o la cuarta etapa de este programa es lo que vamos a llamar otros procedimientos. ¿Qué es eso, Elkin, de otros procedimientos? Pues miren. Elkin, ¿me podrías repetir, por favor, la tercera? Las aplicaciones. Sí, por favor. Ok, entonces estoy diciendo que después de dominar los valores, después de dominar los códigos, que son los casilleros mentales, entonces la tercera fase consiste en meternos en las aplicaciones.
¿Para qué sirve esto? ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo lo uso? ¿Cómo lo utilizo? Tengo un examen. Bueno, vamos a ver entonces ese tema específico. Soy estudiante de Derecho, tengo que aprenderme unos conceptos del Código Romano, del Derecho Romano. Bueno, vamos a aplicarlo. Tengo que aprenderme estas fórmulas matemáticas. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Tengo que aprenderme estas ideas de una exposición, de un discurso. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Tengo que aprenderme esta lista de números telefónicos. ¿Cómo lo hacemos? Es decir, lo que llamamos ya los usos y las aplicaciones. ¿Para qué puedo usar esto en la vida cotidiana como médico, como abogado, como secretario, como persona mayor, como estudiante de colegio o de universidad? Y la cuarta fase, la cuarta etapa es lo que llamamos otros procedimientos. Entonces, ayer decíamos la importancia de aprender a descansar. Muchas veces vamos al médico, el médico nos revisa. Hombre, pues acá yo no le encuentro que usted tenga como una patología seria. Entonces, ante eso, lo primero que el médico nos dice, ¿cómo está descansando usted? ¿Cómo está durmiendo? Porque ya la manera en cómo descansemos y la manera como durmamos, entonces ya es un indicador también de cómo puede estar nuestra salud mental. En ese sentido, si nos alcanza el tiempo, les prometo compartir con ustedes algunas técnicas y algunas recomendaciones prácticas que a ustedes, a mí, nos permitan aprender a descansar bien. Recuerde lo que decíamos ayer, dormimos en promedio más de 30 años de nuestra vida. Y a partir de la importancia de estos 30 años, la tercera parte de la vida que dedicamos al sueño, al descanso, pues hay que aprenderlo a hacer bien. Cuando hablamos de otros procedimientos, hablamos también de lo que llamamos los mapas mentales, el método del dibujo, lo que aplica Tony Buzan. Es decir, el hecho de plasmar en una gráfica, el hecho de plasmar en un dibujo la información que quiero aprender y que me interesa retener, también es otro procedimiento complementario a la mnemotecnia que en algún momento nos permite y es muy eficaz a la hora de comprender y retener la información. Entonces hablamos de los mapas mentales y lo que llamamos el método del dibujo. Otros procedimientos, algo muy ingenioso, sobre todo que se aplica a estudiantes de medicina, estudiantes de enfermería y a jóvenes adolescentes, lo que llamamos las frases célebres o lo que también llamamos los acrósticos. Elkin, yo necesito aprender los nombres de los planetas del sistema solar o necesito que este niño de 7 años se lo aprenda para que pueda pasar el examen mañana de ciencias sociales. Pues hombre, no es necesario meter a este niño de 7 años a todo este método. Con una frase célebre o con un acróstico es posible que él se lo aprenda. A través de esta frase o de este acróstico que dice, mi viejo tío murió jineteando sobre un necio potro peludo. Mi, Mercurio, viejo, Venus, tío, Tierra, murió Marte, jineteando Júpiter, sobre Saturno, un Urano, necio Neptuno, potro Plutón. Ahí tengo los planetas del sistema solar. Un profesor de anatomía, por ejemplo, en la universidad, acaba de darle a sus alumnos una clase magistral sobre anatomía, sobre las vértebras. Bueno, él tiene la posibilidad a través de los acrósticos y de las frases célebres de rematar esa clase de una manera ingeniosa, a través de este acróstico que dice Asherdo Lumsaco. Y a través de Asherdo Lumsaco yo le transmito a mis alumnos de manera ingeniosa las vértebras de la columna A, asis, atlis, cervicales, dorsales, lumbares, sacras, coxis. Eso lo veremos en su momento. Entonces, eso es otro procedimiento, es decir, los acrósticos o lo que llamamos las frases célebres. Otro procedimiento. Vamos, en la medida que nos alcance también el tiempo, a aprender algunos fondos musicales que se tienen ya previamente analizados y estudiados y que son tremendamente complementarios al tema del aprendizaje y al despertar de las capacidades humanas. Cuando decimos que el aprendizaje y la memoria están muy ligadas a las emociones, también debemos aprender y entender que no hay nada que impacte y que haga más eco a la afectividad, a la emoción y al sentimiento de nosotros los seres humanos que la música. Por ejemplo, si usted se levanta mañana miércoles desde las 6 de la mañana y se pone a escuchar tangos, lo más seguro es que usted termine a las 12 de la noche con una botella de aguardiente, una botella de whisky, despechado, despechada, sintiendo que la vida no vale la pena, que el amor es una perdera de tiempo, que es mejor pasarse la guillotina, porque el mensaje me predispone a ese estado anímico. Hoy en día, en los países de América Latina se dicen que los embarazos de los adolescentes son también causados o son producto del reggaetón, porque es una música demasiado pansensualista.
Entonces un joven, un adolescente de los 10 años, en el colegio, en la casa, en las reuniones con sus amigos, en sus primeras comuniones, ya lo único que escucha es húndelo, mételo, húndelo, mételo, húndelo, mételo, húndelo, mételo. Pues hombre, pues, ese niño a los 11, 12 años ya está predispuesto a hacerlo exactamente como dice la canción. Entonces también vamos a ver en la medida de lo posible que la música barroca, sobre todo la música de Telemann, la música de Corelli, la música de Bach, la música de Vivaldi, sobre todo los movimientos largos de esta música barroca que hayan sido diseñados bajo 60 compases por segundo, ese beat, ese movimiento repetitivo, genera en nosotros los seres humanos unas condiciones, un estado alterado que efectivamente nos predispone al estado ideal del aprendizaje, que es lo que llamamos el estado beta. En su momento entonces les compartiré en qué consisten esos fondos musicales y cómo también a través de estos fondos musicales nos predisponemos al estado ideal del aprendizaje, que es el estado beta, y que en esos, a través de esos fondos musicales a la persona le queda mucho más fácil alcanzar niveles óptimos de atención y concentración y aprender a retener mucho más fácil la información, porque estamos en un estado de lo que se llama la sofrosine. Más adelante vamos a ver qué es la sofrosine. En resumen, este programa entonces se desarrolla en 4 fases, en 4 etapas. Fase número 1, la correspondencia de valores. Fase número 2, el aprendizaje de los códigos, tanto fonéticos como topográficos. Fase número 3, lo que vamos a llamar son los usos y las aplicaciones de estos códigos, de estos casilleros mentales. Y la última fase es complementar todo lo visto, todo lo aprendido, todo lo entrenado, con otros procedimientos que sean complementarios a lo que ya hemos visto y a lo que hemos aprendido. Esto entonces espero que haya quedado suficientemente claro. No les estoy entonces transmitiendo, digamos, todo lo que van a hacer las 22 sesiones, pero al menos sí estoy trazando con esto una hoja de ruta para que entonces nos quede fácil mapearnos y entender entonces cuál va a ser el modo de proceder y cuál va a ser entonces la manera en cómo vamos a conducir estas sesiones y sobre todo pues los tópicos o los matices que vamos a desarrollar. Quiero finalizar la introducción de hoy. ¿Podrías, sí, no alcancé a leer lo último de la diapositiva anterior? Ah, no, lo último de la diapositiva anterior no nos conviene en este momento verlo. Por eso lo pasé a toda velocidad. Tranquila que ya lo veremos mañana, Dios mediante. Ok. Quiero entonces terminar la introducción de hoy explicándoles a ustedes por qué motivo, por qué razón y por qué causa este método y este programa de superaprendizaje inició ayer de manera práctica con lo que llamamos es la correspondencia de valores. Recuerden ustedes que estamos en la primera fase, en el primer capítulo, en la primera etapa, que es la correspondencia de valores. En ese sentido, se hace muy importante y se hace muy necesario esta explicación para entonces terminar de redondear, de complementar esta primera fase, este primer capítulo de la correspondencia de valores, y ahí sí lograr de entender el trasfondo y todo el sentido que esto tiene a nivel de este método y a nivel del superaprendizaje. Rápidamente, amigos y amigas, quiero decirles que nosotros los seres humanos, desde que comenzamos a existir como especie humana, siempre hemos estado en función de 2 tipos de mentalidad. En la naturaleza humana siempre ha estado presente lo que llamamos la mentalidad técnica y lo que llamamos la mentalidad artística. Y en función de estas 2 mentalidades es como hemos logrado desarrollarnos. La mentalidad técnica es la que, como su nombre nos indica, siempre se ha esforzado, se ha inclinado a desarrollar los medios técnicos, tecnológicos, que mejoren nuestra supervivencia, que mejoren nuestra calidad de vida. La mentalidad técnica entonces en su momento permitió el descubrimiento de la rueda, en su momento nos permitió la electricidad, en su momento nos permitió entonces el automóvil, en su momento entonces nos permitió el internet, en su momento entonces hoy nos permite estar conectado por redes sociales. Todo esto es producto de esa mentalidad técnica que siempre acompañaba a la especie humana. Y unido a esa mentalidad técnica filosófica, antropológica, sociológicamente, la humanidad también ha tenido una mentalidad artística. Es decir, es a través del arte como nosotros, los seres humanos, tratamos de expresar y tratamos de comunicar la manera en cómo entendemos el mundo, la manera como nos comunicamos con lo sagrado, la manera en cómo discernimos y cómo valoramos la realidad.
Es quizás a través de Los Gordos de Fernando Botero, es a través de las esculturas de Fernando Botero, es a través de las pinturas de Frida Kahlo, es a través de la música protesta, es a través del rock, es a través de todas estas manifestaciones artísticas como la persona que se dedica a discernirlas logra entender ese momento histórico, cómo fueron esas personas, cómo se desarrollaron esos lugares y bajo qué circunstancias según esas manifestaciones artísticas. Entonces tenemos dos tipos de mentalidad, una técnica y una artística que siempre van ligadas a la naturaleza humana y al desarrollo de nosotros los seres humanos. A su vez, el mundo matemático es el que más aporta a la construcción y al desarrollo de esa mentalidad técnica. Y el mundo literario es lo que más aporta a la construcción y al desarrollo de esa mentalidad artística. No solamente el mundo matemático y el mundo literario, digamos, distingue cada una de estas mentalidades, también las expresiones. Por ejemplo, los números es la expresión predilecta de los técnicos y los matemáticos, en cambio la palabra es la expresión predilecta de los artistas y de los escritores. No solamente el mundo ni la expresión, sino también... ¿Aló? No solamente la expresión, sino también los símbolos que maneja cada una de las mentalidades. Por ejemplo, las cifras son los símbolos predilectos de los técnicos y los matemáticos. En este caso, las letras son los símbolos predilectos de los artistas y de los escritores. Si esto lo vamos a comparar, estamos haciendo en este momento como un parangón, como una relación entre ambas mentalidades. Los signos, por ejemplo, de los técnicos y los matemáticos, pues son los signos que usted puede ver, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 8, el 9. En cambio, ¿cuáles son los signos en este caso de las letras? Pues la A, la B, la C, la D, punto y coma, puntos suspensivos. Aún hasta anatómicamente, cuando nosotros hacemos una actividad de mentalidad técnica de mundo matemático, el hemisferio cerebral que más se activa y que más energía consume es el hemisferio izquierdo. Cuando nosotros hacemos una actividad de mentalidad artística de mundo literario, el hemisferio cerebral que más energía consume es el hemisferio derecho. No con esto estoy diciendo que solo desarrollamos un solo hemisferio, no. Trabajamos y desarrollamos ambos hemisferios, pero según la ocupación, según los gustos, según las tendencias, las inclinaciones de cada uno de nosotros, sí tendemos a desarrollar unos más el hemisferio izquierdo, otros más el hemisferio derecho. Quiero decirles que la característica de los técnicos y los matemáticos es desarrollar ante todo la precisión. Y la característica de los artistas es desarrollar ante todo la imaginación. ¿Cuál es el objeto con el que trabajan los técnicos? Con las cantidades. ¿Cuál es el objeto con el que trabaja un artista? Con las cualidades. Si esto también lo vamos a enfocar a nivel del proceso mental. A nivel mental, un técnico, un matemático, basa su proceso en todo lo que sea la razón y la lógica. La expresión en latín es didona y logo. Deme razón de eso. Si usted no da una razón lógica, razonable de eso, esto para un técnico, para un matemático no tiene ningún fundamento. En cambio, para un artista, más que esa creación o más que esa obra, que más que sea racional o más que sea lógica, lo que el artista busca es que tenga mucha creatividad y que tenga mucha intuición. Finalmente, ¿cuál es la finalidad entonces y qué es lo que busca desarrollar un técnico, un matemático? Un técnico matemático tiene como finalidad desarrollar las ciencias exactas y cultivar las ciencias exactas. La matemática, la física, la química, las ingenierías, etcétera, etcétera. En cambio, la finalidad, lo que busca desarrollar y lo que busca cultivar un artista es ante todo la belleza, la estética comprendida en el arte, es decir, la literatura, la pintura, la música. Este parangón o esta relación o esta reflexión hoy, ¿para qué? Para que entendamos hoy lo siguiente. Se hace necesario caer en la cuenta de que nosotros podemos crecer, podemos avanzar, podemos progresar, podemos evolucionar, repito, cuando aprendemos a unir y a trabajar ambos mundos, ambas mentalidades y ambos hemisferios cerebrales. Nosotros en América Latina nos hemos enfocado por mucho tiempo en insistir, en cultivar sobre todo lo que es el mundo técnico y el mundo matemático. Y hemos descuidado y hemos dejado de lado lo que es la mentalidad artística y todo lo que tiene que ver el hemisferio derecho, con lo grave que eso es.
Hasta hace muy poco teníamos incrustada en América Latina esa mentalidad o ese paradigma de que una persona que fuera muy buena en matemáticas era entonces el más inteligente de la clase. Y la persona que no tuviera, digamos, mucha afinidad o mucho gusto o mucha facilidad para la matemática, pues tenía que cargar con el epíteto de ser el más bruto, el más quedado de la clase. Ya gracias a Dios ese paradigma y esa mentalidad cambió porque hemos logrado entender de que no existe una sola inteligencia, sino que tenemos múltiples inteligencias. ¿Quién va a decir que un Fernando Botero es un bruto, es un genio en su campo, que es la escultura y que es la pintura? ¿Quién va a decir que Einstein es un bruto, es un genio en su campo, que es la física, que es la matemática? ¿Quién va a decir que Mozart era un bruto? Es un genio en su campo, que es la música. De tal manera que no existe una sola inteligencia, sino que tenemos múltiples inteligencias y que cada uno de nosotros está llamado a desarrollar la suya propia. Es decir, caer en la cuenta de que nosotros tenemos cada uno de nosotros nuestros propios talentos, nuestras propias destrezas y que en últimas el talento es lo que cada uno de nosotros haga con nuestra propia inteligencia, con eso para la que usted cree que es muy bueno. ¿Qué consecuencias estamos pagando hoy en día cuando dejamos de lado lo que es la mentalidad artística y lo que es el hemisferio derecho? Miren las consecuencias. Salimos graduados de las universidades, pero como no desarrollamos la parte artística y el hemisferio derecho, que es lo que tiene que ver con la creatividad, con la intuición, con la imaginación, eso entonces refleja estudiantes recién graduados o profesionales recién graduados que por falta de creatividad, por falta de imaginación, no tienen la capacidad de emprendimiento. Si no es que me emplean en una fábrica o en una empresa, como que no se me ocurre, como que no tengo ese nivel de fantasía o de imaginación para crear, para inventar algo, para intuir una nueva creación, no, como que no me alcanza para allá. Esto también se ve sobre todo reflejado en personas que cuando uno las ve, cuando uno las aprecia, sobre todo en la universidad, grandes profesores, la primera impresión es, uy, este profesor sabe mucho, está más preparado que un cumis, pero no le entiende ni mirús, es decir, es una persona que puede saber mucho, pero a la hora de transmitir los conocimientos no le entiende ni mirús, es decir, complicado y enredado. Le hace falta entonces la parte artística, esa capacidad artística a la hora de transmitir con emoción, con creatividad, con imaginación, de una manera artística, estética, esas ideas o esos conocimientos. ¿Cuántas veces muchos de nosotros tenemos mucha formación técnica, académica, racional, lógica? Vean, necesitamos que usted por favor dé una conferencia, dé un discurso. No, déjeme quieto, déjeme quieta, que ahí sí no le juego yo a usted, porque me da pánico escénico hablar en público, aunque sean 10, aunque sean 15, ya, yo me desmayo. O sea que le hizo falta desarrollar esa parte artística, esa parte creativa, a la hora de expresar con claridad las ideas sin ninguna pena, sin ningún pudor, sin ningún bloqueo mental. Por eso, a partir, inclusive, mire este dato que es importante, en Colombia se cambiaron las pruebas que antes se llamaban las pruebas IFES y que a partir del año 2000 comenzó y se transformó en lo que llaman las pruebas saber. Pero antes del año 2000 las pruebas IFES eran, usted sacó 380 puntos. ¿Qué le dice a una persona que sacamos 380 puntos? Nada. Hoy en día ya no se hace así, sino que se evalúa, se examina a cada estudiante en cada una de las áreas. ¿Cómo le va a usted en física? ¿Cómo le va en biología? ¿Cómo le va en química? ¿Cómo le va en geografía? ¿Cómo le va en comprensión lectora? ¿Cómo le va en inglés? Porque a partir de esa evaluación en cada una de las áreas, entonces podemos identificar y podemos discernir cuál es entonces el campo en el cual usted puede proyectar mucho más sus talentos. Si a lo mejor usted se identifica más con la mentalidad técnica, con el mundo matemático, y a partir de ahí haga una elección a futuro a nivel universitario de su profesión, o si quizás la mentalidad suya puede estar más identificada con el campo artístico, con el mundo literario, con la parte del hemisferio derecho. Entonces, a partir de esa evaluación moderna que tenemos en Colombia, a la universidad, al estudiante, al padre de familia, le queda mucho más fácil poder discernir. Entonces, solo avanzamos, solo crecemos, solo progresamos cuando aprendemos a trabajar con ambas mentalidades y con ambos hemisferios cerebrales. Por eso, entonces, ayer comenzamos haciendo esto realidad. Si esta explicación se las hubiera dado ayer, pues que en esto en teoría suena muy interesante, pero a mí me interesa ir a la práctica. Ya después de que ayer fuimos a la práctica, ya esta explicación nos va a dejar mucho más claro ese primer capítulo que se llama correspondencia de valores. Por eso ayer comenzamos a unir
unos signos numéricos, el 1, con unos signos literarios, con la T y la D. Es decir, la manera en cómo esto lo llevamos a la práctica y lo encarnamos en la vida real es por medio del primer capítulo que se llama la correspondencia a valores. Ese capítulo no tiene otra finalidad que comenzar a activar en ustedes tanto la mentalidad técnica como la mentalidad artística, tanto el mundo matemático como el mundo literario, es decir, todo lo relacionado al hemisferio izquierdo y todo lo relacionado al hemisferio derecho al tiempo y de manera simultánea. Esto entonces espero que haya quedado claro. Lo que buscamos entonces es realmente una neuroactivación de ambos hemisferios cerebrales y por eso cuando hablamos de las cualidades, de las características que tiene este método del superaprendizaje, por eso no nos extrañamos cuando decimos vamos a desarrollar lo que es la precisión, lo que es la exactitud, una característica de los técnicos y de los matemáticos. Pero ojo, vamos también a desarrollar mucho la imaginación, la creatividad, porque vamos a tener que aprender a pensar en imágenes. Eso ya es una característica del hemisferio derecho. O sea que mire que en todo lo que vayamos a hacer y en todos los ejercicios que vayamos a practicar y en todos los entrenamientos que vayamos a tener, siempre esto va a ser un principio rector, es decir, unir y trabajar armónica y armoniosamente, de forma inteligente con ambos hemisferios cerebrales. De ahí, y esta es la última expresión, pues lo último que quiero decir a esta explicación, que estos métodos solo como una herramienta para ayudar a prevenir el envejecimiento cerebral. Estas herramientas solo para combatir una enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer es extraordinario. Porque si esto lo vamos a valorar solamente como algo que me ayuda a entrenar, a ejercitar, es decir, esa gimnasia mental, al activar y estimular ambos hemisferios cerebrales, digamos que el beneficio y el rendimiento para una persona mayor es altísimo en la medida en que le logra activar y le logra, digamos, despertar ambos hemisferios cerebrales. Después entonces de esta introducción, ahora sí vamos a pasar entonces ya a la parte práctica que comenzamos nosotros a ver en la clase de ayer. Vamos, por favor, Valentina Cano, prendes, tenga la amabilidad tu audio. Queremos en este momento interactuar contigo. Hola. ¿Cómo vas, Valentina? Astrid, es con Astrid. Ah, bueno, ¿qué tal, Astrid? ¿Cómo vas? Ay, no sé si muy lindo, no, me cogió mi primero, ¿no? Ah, pero usted ayer no nos logró acompañar, ¿cierto que no? No, vea, Bueno, ahí está entonces... mi compañera Consuelo y Luz Amparo para que las invites, que ahí están también escuchando. Ah, bueno, Consuelo entonces, Quintana y Luz Consuelo, por Amparo favor, Flores. apaga tú, Astrid, el micrófono y entonces vamos a darle la posibilidad a Consuelo de que participe ya que ella sí estuvo ayer. Por favor, Consuelo, ¿cómo estás? Hola. Hola, Consuelo, bienvenida. Vamos Muchas entonces gracias. a repasar este primer capítulo. Muy interesante. Gracias. Consuelo, ayer aprendimos que siempre que usted vea el 0, ese 0 va a ser igual a las letras que vale el 0. Te cuento que yo apenas fui invitada hoy, entonces no tengo conocimiento de lo Bueno, de gracias. ayer. Vamos entonces a apagar tu micrófono. A ver, Marcelita, por favor, en este orden del listado, Marcelita, nos vas a ayudar a repasar esta correspondencia a valores. Ok, Gracias, Marce. muy bien. Ayer entonces aprendimos, Marce, que 0 es igual a... S, Z, C, C, X, CH y SH. Muy bien. Entonces, ayer aprendimos que siempre que veamos un 1 es igual a... TD. TD. Siempre, Marcela, que veamos el 2 va a ser igual a... NN. Muy bien. Siempre que veamos el 3 va a ser igual a... M. M. Siempre que veamos el 4 va a ser igual a... RR. Muy bien. Siempre que veamos el 5 va a ser igual a... LL. LL. Siempre que veamos el 6 va a ser igual a... AGJ. GJ. Muy bien. Siempre que veamos el 7, Marcela, el 7 va a ser igual a... K, Q, Q. Muy bien. Y Siempre que veamos las el 8... letras K y Q. Muy bien. Siempre que veamos el 8 va a ser igual a... El 8, AFV. A FV. Y siempre que veamos el 9 va a ser igual a... P y B. A P y B. Entonces, para las personas que están hoy nuevas,
Ayer aprendimos en la página 8 el primer capítulo llamado Correspondencia de Valores, que consiste en comenzar a unir unos signos numéricos que me representan el hemisferio izquierdo con unos signos literarios que me representan el hemisferio derecho. Por favor, Rafael, ¿nos colaboras? Prendes el audio, tenga la amabilidad. Rafael Enrique. Sí, buenas noches. Buenas noches, Rafael. Gracias por aceptar hoy también esta invitación. Rafael, rápidamente, las letras que valen 0. Las letras que valen 0 son las letras S, Z, C, X, la CH y SH. Las Muy bien. firmantes. Rafael, las letras que valen 1. La T y la D. Muy bien. Las letras que valen 2. Bueno, tengo a mi hijo al lado que él va a contestar. Las que valen 2. C, la N y la Ñ. Muy bien. Las letras que valen 3. M, Muy bien. Las letras que valen 4. R y doble R. Las letras que valen 5. L y Y. Las letras que valen 6. G y J. G y J. Las letras que valen 7. K y La K, la Q, la CO, CU y CA. Muy bien. Las letras que valen 8. F, B. FV. Las letras que valen 9. La P y la B. La P y la B. Por favor, apagamos el sonido. Gracias, Rafael y su hijo. Me encanta que estén compartiendo con familia también estos espacios. Vamos a activar el sonido. John Paul y don Gerardo. Los dos. Vamos a hacer algo alternado los dos, por favor. Listo. Muy bien. Jean Paul y don Gerardo, ¿estamos conectados? Sí. Muy bien. Vamos entonces alternados. Comienza Jean Paul y le responde don Gerardo. Entonces, Jean Paul, ¿cuánto vale la letra R? Perdón, ¿cuánto vale R? Y después con don Gerardo. R, vamos alternados. R. 4. 4. Don Gerardo, ¿cuánto vale P? Creo que no lo he activado. Ok, entonces, por favor, Jean Paul, ¿cuánto vale P? Ese es el 9. Vale P y B. Muy bien. ¿Cuánto vale el sonido K-Q? 7. 7. Muy bien. ¿Cuánto vale, por favor, la Z? 0. Muy bien. ¿Cuánto vale en este caso la letra M? 3. Muy bien. ¿Cuánto vale, por favor, la P? 9. Muy bien. ¿Cuánto vale, por favor, la L? 5. Muy bien. ¿Cuánto vale, por favor, la J? 6. Muy bien. ¿Cuánto vale la T? 1. Muy bien. ¿Cuánto vale la G? 6. 6, perfecto. ¿Cuánto vale la K? 7. 7, muy bien. ¿Cuánto vale la D? 1. 1, muy bien. ¿Cuánto vale la X? 0. 0, muy bien. ¿Cuánto vale la S? 0. 0, muy bien. ¿Cuánto vale, por favor, la CH? 0. 0 también. Recuerde que el 0 es lo que más vale. ¿Cuánto vale la Q de queso? 7. Muy bien. ¿Cuánto vale, por favor, la V? 8. 8. ¿Cuánto vale, por favor? ¿Cuánto vale, por favor, la B? 9. Muy bien. ¿Y cuánto vale la N? 2. 2. ¿Y cuánto vale la ñ? 2. 2. Laura Machado, por favor, activas tu sonido, Laurita. Hola, ¿Cómo vas? bien. Ah, bueno, gracias por estar hoy también acompañándonos, Laurita. Laurita, Gracias a ustedes. rápidamente, Laurita, ¿cuánto vale 4? Las letras que valen 4. RR, Muy bien. Las letras que valen 7. K, Q, Muy bien. Las letras que valen una vez más 4. RR, Muy bien. Las letras que valen 1. TD, Perfecto. Las letras que valen, vamos, por favor, las que valen 9.
PB. PB, vamos a barajar esto. Las que valen, por acá, a ver que es que todas se me metieron, 8. 8 F y V. FV, muy bien. Las que valen 6, 6 GJ. GJ, muy bien. Y 5, L y L. perfecto. Y 7, K Coco. Kakoku, muy bien. Y última, por favor, la ultimita, ¿cuánto vale 3? M. M, muy bien. Entonces, que nos quede suficientemente claro. A partir de hoy, post-mortem, 1 va a ser igual a TD. ¿Y por qué 1 vale TD? Porque está representado por las consonantes dentales. 2 es igual a NN porque está representado, según la fonética, por las consonantes nasales. 3 es igual a M porque representa el sonido mugiente. 4 es igual a RR porque representa el sonido vibrante. 5 es igual a LL porque representa el sonido lingual. 6 es igual a GJ porque representa el sonido gutural. 7 es igual a KQK porque representa el sonido palatal. 8 es igual a FV porque representa el sonido fricativo. Y recordemos que las letras 9 es igual a PB porque representa el sonido explosivo. Y las letras que no aparezcan acá es porque no tienen ningún valor. No tienen valor las vocales A, E, I, O, U. No tiene valor la W por similitud con la U. No tiene valor la Y por similitud con I. Y no tiene valor la H por similitud, la H porque no tiene sonido. Entonces, acá tenemos ya nuestra primera fase, nuestro primer capítulo, la primera etapa que debemos superar a partir de hoy, que llamamos correspondencia de valores. Según la explicación que di en la introducción, después de la correspondencia de valores, ¿cuál es la siguiente fase? ¿Cuál es la siguiente etapa? ¿Alguien que me responda? Los códigos. Los códigos, muy bien. Los códigos. Muy bien, los códigos. Muy bien, los códigos. Muy bien. Por favor, vamos entonces en este momento a pasar a la página 9. Esa libreta que nosotros estamos construyendo desde ayer, la vamos a pasar en este momento a la página 9. En la página 9 vamos a poner capítulo 2. Un segundo. Estamos en la página 9, vamos a poner, repito, capítulo 2. El capítulo 2 lo vamos a bautizar códigos. Y vamos a poner código A de palabras. Y entre paréntesis vamos a poner 100. Para que más o menos se formen una idea. Estamos en este momento, miren ustedes, en la página 9, capítulo 2, códigos A de palabras, entre paréntesis 100. Advierto, esa página y las páginas que vienen a continuación las vamos a dividir en 2 columnas en sentido vertical. Hoy, en este momento, solamente vamos a usar esta primera columna y vamos a dejar la columna del frente libre para lo que vamos a desarrollar mañana. Entonces, estamos en la página 9, capítulo 2, códigos A de palabras, entre paréntesis 100, y esta página, como la siguiente, las vamos a partir en 2 columnas en sentido vertical, y solamente vamos entonces hoy a ocupar o a llenar esta primera columna, y vamos a dejar libre la columna del frente. Ahora definíamos que un código es como un casillero, una carpeta mental, donde vamos a aprender a guardar y almacenar la información. En este momento me dispongo a compartirles otra definición de lo que es un código.
Un código, además de entenderse como una carpeta o un casillero mental donde guardamos y almacenamos la información, un código también se debe entender como una lista. Repito, un código también se debe entender como una lista. Si me dicen código de palabras, entonces me están hablando de una lista de palabras. En total, ¿cuántas? 100. ¿Cuántas, Elkin? 100. Es decir, que nuestro primer gran reto consiste en aprender a alta velocidad y con gran precisión una lista completa de 100 palabras. Hay algunas señoras o algunas personas que comienzan a llevarse en la mano a la cabeza, Virgen Santa, ahora sí comienza Cristo a padecer. 100 palabras, ¿cuándo, a qué hora, en qué momento? No, pues ya sí va a comenzar a sudar petróleo. Tranquilas, tranquilos, que estas 100 palabras no las vamos a aprender ya mismo, hoy mismo, no. A partir de hoy vamos a tener la siguiente dinámica. En cada sesión que tengamos, yo le voy a dar a usted una listica de 10 palabras, máximo 20. Y esas 10 o esas 20 que yo le dé en la sesión se van a convertir en su saludo de la clase siguiente. O sea que mañana yo los voy a saludar a ustedes pidiéndoles la lista de palabras que les voy a dar a continuación. Mañana les doy otra lista de palabras nueva que será su saludo del jueves. El jueves le daré otra lista de palabras nueva que será entonces su saludo del viernes y así sucesivamente. Entonces, en cada encuentro vamos a aprender una listica de 10. Hoy les voy a compartir ya mismo a continuación las 10 de hoy. Pero antes de compartirles las 10 de hoy, les tengo que aclarar lo siguiente. Esta lista de 100 palabras tiene unas cualidades y tiene unas características especiales y son las siguientes. Primera cualidad, primera característica de este código de palabras. Todas las 100 palabras tienen la correspondencia de valores. ¿Qué significa eso? Que al llegar a la palabra 35, no es que yo quiero que la palabra 35 sea avión. No, eso no funciona así. Para que pueda ser la palabra 35, esa palabra tiene que tener un 3, que es una M, y debe tener un 5, que es una L. Muela. Ah, entonces muela puede valer 35, porque tiene los valores. Tiene un 3, que es una M, y un 5, que es una L. Elkin, llegamos a la palabra 93. Ah, que yo quiero que la palabra 93 sea casa. No, no, eso no funciona así. Para que la palabra valga 93, tiene que tener la correspondencia de valores. Tiene que tener un 9, que es una P, y tiene que tener un 3, que es una M. Poema. Ah, o sea que poema puede valer 93 porque tiene la correspondencia de valores. Vamos a llegar a la palabra 19. Ah, que yo quiero que la palabra 19 sea helicóptero. No, eso no funciona así. Para que pueda ser 19, tiene que tener la correspondencia de valores. Es decir, tiene que tener un 1, que es una T, y un 9, que es una P. Tapa, por ejemplo, tapa. Segunda condición de esta lista de 100 palabras. Todas deben ser de 2 sílabas. Repito, todas deben ser de 2 sílabas. No se permiten palabras que sean monosílabas, es decir, que tengan una sola sílaba o que tengan más de 2 sílabas. Todas deben de tener 2 sílabas. Tercera condición. Todas las 100 palabras deben representar sustantivos concretos. ¿Qué es esto, Elkin, de sustantivos concretos? Fe. Fe es una palabra abstracta. Fe no es un sustantivo concreto. ¿Qué color tiene fe? Véndame 5 de fe. ¿Cuánto pesa la fe? Fe es algo abstracto. Fe no tiene cómo medirlo, cómo cuantificarlo. En cambio, casa, a casa sí le puedo poner color, a casa sí le puedo poner movimiento, a casa sí le puedo poner tamaño, a casa sí le puedo poner cantidad. Entonces, casa sí es un sustantivo concreto. Libertad, ¿cuánto pesa la libertad? ¿Cuánto mide la libertad? Véndame 5 de libertad, eso es algo abstracto. Entonces, todas las 100 palabras deben ser sustantivos concretos. Y última condición, esto es muy importante, importantísima. Todas las 100 palabras solo van a tener valores primarios. ¿Qué es esto, Elkin, de valores primarios? Aprendimos en la sesión de ayer que 1 es igual a TD, pero ojo, siempre que usted en esta lista de 100 palabras vaya a trabajar con 1, el valor primario del 1 siempre va a ser la T.
siempre el 1 va a ser la T. Es decir, aunque 1 es igual a TD, para construir estas 100 palabras solamente vamos a usar el valor primario que es la T. 2. Siempre que nosotros vayamos a trabajar con 2 en esta lista de 100 palabras, vamos a utilizar el valor primario del 2, que el 2 va a ser siempre la N. 2 es igual a NN, pero el valor primario del 2 siempre va a ser la N. 2 siempre va a ser igual a N. Acá se me adelantó esto. Muy bien. 3. Siempre el 3 va a ser una M. 4. En el caso del 4 va a ser tanto la R como la doble R, porque ambas son primarias, ambas van a ser secundarias por el sonido. Ahora les explico. En el caso del 5, siempre el valor primario del 5 va a ser la L, el valor secundario siempre va a ser la L, el valor primario del 5 siempre va a ser la L. En el caso del 6, que vale GJ, siempre el valor primario del 6 va a ser la G, siempre el valor primario del 6 va a ser la G, el valor secundario va a ser la J. En el caso del 7, siempre el valor primario va a ser K, K, Q, cualquiera de esas tres, K, K, Q va a ser primario. En el caso del 8, siempre el valor primario va a ser la F, el valor secundario va a ser la V. En el caso del 9, siempre el valor primario va a ser la P, el valor secundario va a ser la B. Y en el 0, que aprendimos 0 es igual a S, Z, C, X y Y, siempre el valor primario del 0 va a ser la S. Siempre el valor primario del 0 va a ser la S. Entonces, cuando decimos que todas las 100 palabras tienen solo valores primarios, nos referimos a eso, a que solamente vamos a construir estas 100 palabras con valores primarios. Entonces, ahora sí, amigos y amigas, comenzamos con las 10 primeras de hoy. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En esta primera columna vamos a poner entonces todos los dígitos que tiene la matemática que van de 0 a 9. 0 igual, dejo 2 renglones, 1 igual, dejo 2 renglones, 2 igual, dejo 2 renglones, hasta llegar al valor del 9. Ya les muestro. Vamos en la primera columna a poner exactamente esto. Vamos a poner 0 igual, dejo 2 renglones, 1 igual, dejo 2 renglones, hasta llegar al 9 igual, dejo 2 renglones. Entonces vamos a comenzar a ver la palabra 0, la palabra 1, la palabra 2, la palabra 3, y hoy vamos a llegar hasta la palabra 9 de estas 100 palabras que vamos a comenzar a aprender. Entonces, 0, según lo que acabamos de explicar, si es la palabra 0, entonces, ¿por qué letra debe comenzar la palabra 0? Por la S. Por la S, muy bien. Se le llama así, escuchen muy bien, se le llama así a un camisón, a una bata quirúrgica. Esos camisones o esas batas quirúrgicas que a partir de hoy se hacen tan típicas y tan famosas en las UCIs y en los hospitales. Esa bata quirúrgica que le ponen a los enfermos, cuando usted va al hospital, le quitan toda la ropa, le ponen una bata que es abierta atrás, o la bata quirúrgica que usan los médicos. Entonces, ¿cómo se llama esa bata quirúrgica? Debe comenzar ¿por qué letra? ¿Por la letra? S. S, debe comenzar por la letra S. Pues el nombre de esta bata quirúrgica es nada más y nada menos que Sayo. 0 es igual a Sayo. Entonces, al frente vamos a poner 0 igual y vamos a escribir Sayo. 0, Sayo. Fíjense en ustedes que de la palabra lo único que vale es la S. Sayo es una palabra de 2 sílabas. La A no vale nada, la Y no vale nada, la O no vale nada. Y Sayo es un sustantivo concreto. ¿Por qué? Porque es un camisón, una bata quirúrgica. 0 comienza con la letra S, que es el valor primario. Sayo es de 2 sílabas, es un sustantivo concreto y representa un camisón o una bata quirúrgica. Si es 1, debe entonces comenzar por la letra T. La palabra 1 representa una culebra venenosa, una serpiente venenosa.
¿Qué nombre se le da a una culebra o una serpiente venenosa que comience por la letra T y que sea de 2 sílabas? La palabra talla. Miren ustedes, talla. Lo único que vale de la palabra es la letra T. La A no vale nada, la Y no vale nada, la A no vale nada. Es una palabra de 2 sílabas y representa un sustantivo concreto, talla, culebra venenosa. 1 igual talla. 2. Se le llama así a un aguardiente chileno con olor y sabor a almendras. Repito, aguardiente chileno con olor y sabor a almendras. Fíjese que antes de mostrarles la palabra, lo primero que les comparto es la imagen, porque parte de nuestra destreza es pensar en imágenes. Antes de tener el concepto, lo que yo tengo que tener claro es la imagen. Aguardiente chileno con olor y con sabor a almendras. Comienza por la letra N. Se le llama así a un no-yo, con tilde en la O, no-yo. Mire, lo único que vale la palabra es la letra N, la O no vale nada, la Y no vale nada y la O no vale nada. No-yo, aguardiente chileno. 3. Se le llama así a la vasija de barro que usaban antiguamente los indígenas para hacer allí sus entierros, lo que llamamos sus huacas. Estas vasijas de barro precolombinas, antiquísimas y que son típicas en Perú y en toda Sudamérica, ¿qué nombre recibe? Comienza por la letra 3, que es la M. Se le llama así a una molla, vasija de barro. Lo único que vale la palabra es la letra M, porque la O no vale nada, la Y no vale nada y la A no vale nada. Molla, vasija de barro. 4, comienza por la letra R. ¿Qué palabra será? Ya ustedes con ver la imagen ya la pueden deducir. Rayo. Un fenómeno natural muy fácil. Muy bien. 5. Se le llama así, fíjense en ustedes, a un hongo, a un champiñón. Esto que yo les estoy compartiendo en este momento, lo pueden ustedes consultar con cualquier neurólogo o con cualquier experto en neuroeducación. De las grandes recomendaciones que los grandes especialistas dan o hacen es: no hay nada que rete más nuestro cerebro que el aprendizaje de palabras nuevas. El solo hecho de sumar a nuestra riqueza cognitiva nuevas palabras ya genera un nivel de activación, un nivel de conexiones neuronales, que es lo que más reta y desafía el cerebro. Entonces, el hecho de aprender palabras nuevas es lo que más nos permite ampliar la capacidad de aprendizaje. Hay palabras que usted o yo podemos conocer dentro de un contexto, pero no es solamente saber un solo significado, un solo sentido o un solo matiz. Quizás esa palabra en otro lugar, en otras circunstancias, en medio de otras personas, adquiere otro significado distinto. Entonces, el solo hecho de sumar a mi riqueza cognitiva palabras que yo a lo mejor he entendido siempre así, pero que a lo mejor en otro lugar, en otras circunstancias y en otras personas significa lo contrario, otra cosa distinta, es también lo que más nos ayuda a ampliar la capacidad del aprendizaje y lo que más reta, lo que más desafía a nuestro cerebro. Entonces, 5. Se le llama así a un hongo, a un champiñón en Perú y en Chile. Acá en Medellín le llamamos hongo, champiñón, pero si vamos, por ejemplo, a Bogotá, la capital de Colombia, allá le llaman a esto setas, vamos a comer setas. Pero si usted va a Perú o va a Chile, no le llaman ni setas, no le llaman ni champiñones, sino que le llaman loyo, 5L, loyo, hongo, champiñón. 6. Comienza por la letra G. ¿Qué palabra será? Zapato deportivo. Guayo. Mírenlo ustedes ahí, guayo. 6, guayo, zapato deportivo. 7. Se le llama así a un árbol zapotáceo. Comienza por la letra K, K, Q. Recuerde que 7 puede ser K, K o Q. En este caso 7 va a ser cuya, el árbol zapotáceo. Cuya, árbol zapotáceo. 8. Si es 8, debe entonces comenzar por la letra F. Se le llama así a una flauta traversa japonesa.
¿Cómo es el nombre entonces de esta flauta traversa japonesa? Fíjense en ustedes, fuya. Fuya, flauta traversa japonesa. Y 9, miren ustedes, debe entonces comenzar por la letra P. Acá las personas que tengamos un poquito más de años, ¿cómo se le llamaba el mesón de la cocina o cómo los abuelos le llaman al mesón de la cocina? Pollo con Y. No estamos hablando del pollo con Y, que es el pollo del gallo y la gallina. No, este es el pollo con Y, que es el mesón de la cocina. 9, pollo. Entonces, amigos y amigas, 0 comienza con la letra S, sayo. 1 comienza con la letra T, talla. 2 comienza con la letra N, noyo. 3 comienza con la letra M, moya. 4 comienza con la letra R, rayo. 5 comienza con la letra L, loyo. 6 comienza con la letra G, guayo. 7 comienza con la letra Q, cuyá. 8 comienza con la letra F, fuya. 9 comienza con la letra P, pollo. Y volvemos a iniciar. Recuerden, si es 0, comienza con la letra S. Recuerden, tenemos que ver la imagen concreta. 0 comienza con S, sayo. Estamos todos viendo el camisón de enfermo, la bata quirúrgica. 1 comienza con la letra T, talla, culebra venenosa. 2 comienza con la letra N, noyo, aguardiente chileno. 3 comienza con la letra M, moya. Discúlpeme que se me adelantó acá. 3 comienza con la letra M, moya, vasija de barro. 4 comienza con la letra R, rayo. 5 comienza con la letra L, loyo. 6 comienza con la letra G, guayo, zapato deportivo. 7 comienza con la letra Q, cuyá, el árbol zapotáceo. 8 comienza con la letra F, flauta japonesa traversa, fuya. Y 9 comienza con la letra P, mesón de cocina, pollo. Entonces, amigos y amigas, ahí tienen ustedes este reto para mañana. En la noche de hoy, el mandato y la invitación es a soñar con el sayo, a soñar con la talla, a soñar con el noyo, a soñar con la moya, a soñar con el rayo, a soñar con el loyo, a soñar con el guayo, a soñar con la cuya, a soñar con la fuya, a soñar con el pollo. Mañana su saludo debe ser 0 sayo, 1 talla, 2 noyo, 3 moya, 4 rayo, 5 loyo, 6 guayo, 8 fuya, 9 pollo. O mejor aún, sayo, talla, noyo, moya, rayo, loyo, guayo, cuya, fuya, pollo. Pase adelante, si no, no lo dejo pasar a la sala virtual. A ver, por favor, Rafael Enrique, su saludo hacia atrás. Pollo, fuya, cuya, guayo, loyo, rayo, moyo, noyo, talla, sayo. Ahí sí lo dejo entrar. Entonces, el saludo es de cualquier manera que se me lo pregunte, dormido, despierto, brincando, de medio lado, tener muy bien y muy aprendidas y muy dominadas estas 10 primeras palabras. Recuerden, no se trata de aprenderlo de manera mecánica, no. Se trata de que le pongamos a esto el sentido lógico, que saben ustedes está a partir de la correspondencia de los valores. Si es 0, tiene por obligación que comenzar por ese. Y para comodidad de ustedes, todas las palabras de hoy terminan en yo o en ya. Fíjense ustedes que todas terminan en yo o en ya. Entonces, 0 comienza por ese y terminan en yo o en ya, sayo. 1 tiene que comenzar por T y termina en yo o en ya, talla, la culebra. 2 comienza por N y todas tienen que terminar en yo o en ya, pues no yo. 3 comienza por M, moya, la vasija de barro, y así sucesivamente. Recomendación. Cojan ustedes una hojita y mientras más las escriban hacia adelante y hacia atrás con el sentido lógico, 0 comienza por S, sayo, 1 comienza por T, talla, 2 comienza por N, no yo, 3 comienza por M, moya. Entonces, de esa manera nos las vamos a aprender de modo tal que mañana todos nos sintamos muy cómodos dando la lección. Les pido un poquito de paciencia. Yo sé que de las 100 palabras, estas 10 son las más raras y son las más extrañas. No vayan a creer que todas las 100 palabras son así de rebuscadas como estas, no. Estas 10 de hoy deberían ser las más fáciles, pero todo lo contrario, son las más complicadas. ¿Por qué? Porque yo tengo que decir con una sola letra
un valor que debe tener por obligación 2 sílabas. Es decir, yo tengo que decir con la P, debe comenzar por P, una palabra de 2 sílabas y que solamente valga 9. Pues es muy difícil encontrar una palabra distinta a pollo, porque estas 10 primeras no pueden estar conjugadas, no pueden estar relacionadas con ninguna otra letra, porque si a esta P yo le pongo el 5, por ejemplo, palo, en lugar de valer 9 me va a valer 95, entonces ya me altera el valor. Por eso la única que vale es la P, que está en amarillo, y las otras en azul no valen nada, para identificar que lo único que vale la palabra es la P, 9, porque lo demás no vale nada. Por eso estas 10 primeras de hoy son las más raras, son las más extrañas, son las más rebuscadas, y por eso vamos a tener un poquito de comprensión. A partir de mañana ya las siguientes son palabras muy, pero demasiado fáciles, que uno con solo ver las letras automáticamente las monta, automáticamente las deduce con mucha facilidad. Entonces, por favor, Cristian Vergara, ¿está por ahí? Cristian Vergara. No está Cristian Vergara. Por favor. Juan C. Moncada, ¿está por ahí? Señor. ¿Cómo vamos, mi amigo? Bueno, acá un poquito preocupado ya. No se preocupe, nada de nervios, nada de nervios. Entonces, Juan Camilo, si es la palabra 0, comienza por S, ¿qué palabra será? Camisón de enfermo. Sayo. Si es la palabra 1, comienza por T, culebra venenosa. Talla. Si es la palabra 2, comienza por N, aguardiente chileno. Nocho. Si es la palabra 3, comienza por M, vasija de barro. Comienza por... La 3 comienza por M. No, esa sí me corchó. La molla, la vasija de barro. La molla. Si es 4, sí. comienza por R, ¿qué palabra será? Rayo. Si es 5, comienza por L, el hongo, el champiñón. Loyo. Si es 6, comienza por G, ¿qué palabra será? Por G. Guayo. Si es 7, comienza por Q, aguardiente chileno. Perdón, por Q, Cuyá. árbol chapotáceo. Si es 8, comienza Cuyá. por F, ¿qué palabra será? Fuyá. Y si es 9, comienza por P, el mesón de cocina, ¿qué palabra será? Pollo. Pollo, mil gracias. Don Gerardo Rodríguez estará por ahí. Se durmió don Gerardo. Aquí estoy. Gracias. Don Gerardo, hacia atrás. Si es la palabra 9, comienza por P, mesón de cocina. Pollo. Si es la palabra 8, comienza por F, la flauta traversa japonesa. Fuya. Si es la palabra 7, comienza por Q, el aguardiente, el árbol chapotáceo. Cuya. Si es la palabra 6, comienza por G, zapato deportivo. Guayo. Si es la palabra 5, comienza por L, el hongo, el champiñón. Loyo. Si es la palabra 4, comienza por R, el fenómeno natural. Rayo. Si es la palabra 3, comienza por M, la vasija de barro. Moya. Si es la palabra 2, comienza por N, el aguardiente chileno. No yo. Si es la palabra 1, comienza por T, la culebra venenosa. Talla. Si es la palabra 0, comienza por S, el camisón de enfermo. Sayo. Sayo. Víctor está por ahí para que enciendas el sonido. Víctor, por favor. Buenas noches. ¿Cómo vamos, Víctor? Todo bien. Gracias. Vamos contigo rápidamente. 0, me vas a decir ahora la palabra. Palabra 0. Sayo. 1. Talla. 2. No yo. 3. Moya. Muy bien. 4. Rayo. 5. Loyo. Perfecto. 6. Guayo. 7. Cuyá. Muy bien. 8. Fuya. 9. Pollo. Vamos hacia atrás, Víctor. 9. Pollo. 8. Fuya. 7. Cuyá. 6. Guayo. 5. Loyo. 4. Rayo. 3. Moya. 2. Talla. 2 con N, con N.
no yo, 1, la culebra, talla, y 0. tallo, A ver, Víctor, la palabra 5, loyo, la palabra 9, pollo, la palabra 3. moya, ¿Cuánto vale cuyá? cuya, 7, ¿Cuánto vale pollo? 9, ¿Cuánto vale rayo? 4, Después de rayo, ¿qué palabra viene? rayo, loyo, Y antes de rayo, ¿qué palabra hay? moya, ¿Y cuál es la palabra 0? el tallo, ¿Y cuál es la palabra 9? pollo, Pollo, mil gracias. Valentina Cano, ¿está por ahí? Hola. ¿Qué más? No se me asuste. Astrid, hágale pues. Ah, Hágale bueno, pues, Elki. tranquila, Astrid. Astrid, ¿qué significa sayo? Camisón. ¿Qué es la talla? La culebra. ¿Qué es el noyó? El aguardiente. ¿Qué es la moya? Chileno con olor a La almendra. moya, recuerde usted, la vasija de barro. ¿Qué es el loyo? Ah, ay, santo. El hongo, el Vasija de barro, no. champiñón. El hongo, el champiñón. Ok, ok. Muy bien. Loyo. ¿Qué es por Bueno, favor, listo. la cuyá? La cuya. Ay, no, ahí sí no. Cuyá. El árbol, no. El árbol, muy bien. ¿Qué es la fuya? No, ahí no me La acuerdo fuya. flauta. ¿Y qué es el pollo? Ah, ok. El pollo, como el mesón de la cocina. Muy bien, mil y mil gracias. Entonces, no vayan a creer que él, quien es tan desalmado, de mandarlos hoy a descansar y a dormir con el sayo, con la talla, con el no yo, así nomás, no. Yo hoy también voy a ser un poquito generoso o muy generoso con ustedes y vamos a finalizar esta sesión dándole unas pautas que, repito, esto apenas son unas pinceladas, esto apenas me lo deben entender como una insinuación, que hoy vamos a insinuar, porque mañana les prometo que la clase va a ser de 2 yemas, porque esto que les voy a dar hoy a manera de pincelada, mañana ya se los voy a poner en un contexto real. Quiero decirles lo siguiente. Estas 5 primeras sesiones tienen, digamos, un calibre muy especial para mí. ¿Por qué? Porque yo les decía a ustedes que lo primero que desarrollamos es la correspondencia a valores, luego los códigos, los casilleros, luego las aplicaciones y luego otros procedimientos. Todo en la vida uno lo puede desarrollar como en 3 grados distintos. El grado ínfimo, que es como el nivel mínimo, el grado medio, que es un nivel un poquito más avanzado, y el grado sumo, que es lo que llamamos el nivel superior. Entonces yo quiero que en esta semana nosotros desarrollemos de todo esto que es el superaprendizaje al menos una experiencia mínima y que nosotros cuando finalicemos el viernes ya tengamos para nuestro haber algunas prácticas fenomenales donde ustedes vean realmente cómo se puede aprender a asociar, a conectar la información a alta velocidad con precisión y cómo a través de los casilleros mentales podemos guardar y almacenar los datos, aunque sean ejercicios muy básicos y muy elementales, pero donde ustedes vean en la práctica que esto sí funciona y que esto realmente es muy eficaz. Entonces, hoy, martes y mañana miércoles, hoy martes y mañana miércoles, mi enfoque va a ser complementarles a ustedes lo que son los códigos, los casilleros mentales, y entonces ya a partir del jueves y del viernes nos vamos a enfocar a la práctica de lo que es
los códigos, los casilleros mentales que aprendamos entre hoy y mañana, y los principios como los que les voy a dar a continuación, pero que mañana voy a explicar de una manera mucho más amplia, mucho más extendida, y que ustedes me lo van a captar mucho mejor. Recuerde que esto es como un enanito, que esto todos los días va creciéndose un poquito. Entonces, si la clase de hoy fue 2 yemas, mañana entonces esas 2 yemas van a ser un poquito más grandes, sobre todo en la trascendencia de la explicación de lo que les voy a compartir. Para finalizar, esto es apenas una pincelada, porque esto mañana entonces yo me voy a encargar de comprender, de extendérselo, de explicárselo, digamos, de una manera mucho más amplia, mucho más extendida y con ejemplos más reales y más concretos. Pero esto para que me lo pongan en práctica hoy y en el resto de mañana. Primero, Aristóteles nos enseñó, no hay nada en nuestro entendimiento humano que antes no haya pasado por todos los sentidos, rápidamente. Es a través del sentido de la vista, el sentido del oído, el sentido del olfato, el gusto y el tacto, como mi cerebro capta y procesa la información. Entonces, a partir de hoy, pero de manera muy especial mañana, yo les voy a enseñar a ustedes lo que es la sinestesia. ¿Qué es la sinestesia? La sinestesia es la experiencia en la cual aprendemos a unir y a juntar en milésimas de segundo todos nuestros sentidos. Entonces, además de estar serenos, además de estar tranquilos, de estar relajados y de tener un buen nivel de atención y concentración, si ustedes a partir de hoy aprenden qué es la sinestesia y a partir de hoy, durante esta semana, practicamos la sinestesia, a ustedes les va a quedar mucho más fácil aprender y retener la información, cualquiera que ustedes quieran aprender. ¿Qué se necesita, Elkin, a partir de hoy para que esas 10 palabritas que usted me dio, sayo, talla, no yo, moya, rayo, loyo, guayo, cuya, fuya, pollo, se nos queden mucho más fácil para mañana? Aplíquele, por favor, estas reglas de la visualización y de la sinestesia a este reto que tienen para mañana. A partir de hoy, a todas las cosas que tengamos que aprender le vamos a asignar un color raro, un color extraño, un color inusual. Si para mañana debo aprender la palabra cuyá árbol, ese cuyá no puede tener un color verde. Ese cuyá va a ser de color fucsia, de color rosado, de color azul. La regla del color a nivel visual. A nivel visual, a todas las cosas le vamos a poner movimiento. No vamos a ver las cosas quietas, estáticas, no. Todo tiene movimiento. Es un árbol que se mueve, que se estremece, que se sacude de un lado para el otro. No solamente lo vamos a ver en movimiento, sino que vamos a exagerar, tanto en tamaño como en cantidad. Va a ser un árbol 2 veces más grande que el edificio Coltejer de Medellín y no vamos a ver un solo árbol, sino que vamos a ver cientos y miles de árboles. Y además de eso, a esa experiencia le vamos a poner un dato ridículo, le vamos a poner un dato cómico, un dato paradójico, un dato irracional, un dato absurdo. Es un árbol que camina, es un árbol que llora, es un árbol que habla como el árbol del Señor de los Anillos. Si ustedes entonces logran aplicar estos principios y estas reglas de la visualización y de la sinestesia al sayo, a la talla, al no-yo, a la moya, al rayo, al loyo, es decir, vamos a saborear ese hongo, vamos a oler ese hongo, vamos a escuchar la fuya, vamos a tocar la fuya, vamos a coger la moya, la vamos a tocar, no vamos a ver una sola vasija, vamos a ver muchas vasijas, le vamos a poner color a esas vasijas, vamos a ver cómo brinca esa talla, cómo muerde esa talla, cómo es de grande, 2 veces más grande que una anaconda, es decir, es ponerle color, movimiento, tamaño, cantidad al sayo, al pollo, a la fuya, a la cuya, es ponerle a todas estas palabras un dato cómico, chistoso, ridículo. Es entrenarnos para mañana aplicando estos principios y mañana les enseñaré los demás elementos sensoriales de la sinestesia. Por ahora, solamente la parte visual. Mañana les indico cómo aprender a oír, cómo aprender a oler, cómo aprender a saborear y cómo aprender a tocar absolutamente todo lo que tengamos que aprender. Por hoy se me hace que es más que suficiente estas tips o estas reglas de la visualización para que mañana entonces a la hora de expandirme y de complementar esta explicación, entonces nos podamos detener con más detalle, no solamente en el sentido visual, sino en los demás elementos sensoriales que se requieren para la sinestesia. Estos son el sentido auditivo, el sentido olfativo, el sentido del gusto y el sentido del tacto, para que entonces, en la medida de lo posible, que veamos, escuchemos,
toquemos, saboreemos lo que tengamos que aprender de esa manera, entonces ustedes tengan el sello, la garantía de que haciéndolo de esa manera, a ustedes se les va a quedar mucho más fácil. Mañana les voy a explicar que esto, que comenzamos pues a ver como principios y como fundamentos, es también la base de lo que se llama el neuromarketing. Vamos a ver esto en contexto de la programación neurolingüística. Vamos a ver esto cómo lo usan, por ejemplo, en los deportes, en el atletismo, a nivel de la autosugestión. Vamos a ver la relación que esto tiene con el secreto, con la ley de la atracción, que dice, si quiere que todo lo que tú tienes en tu mundo interior se haga realidad en el mundo exterior, a todo lo que tienes en el mundo interior, dale una imagen. Pero la clave para poder construir la imagen está en lo que hoy les comencé a explicar y que mañana les voy a complementar todavía mucho mejor. De tal manera que mañana esta explicación va a ser de 2 yemas, se las voy a explicar desde muchos tópicos, poniéndoles ejemplos concretos desde el neuromarketing, desde la programación neurolingüística, desde la psicología inclusive, cómo hacemos para aprender a superar adicciones, la adicción al cigarrillo, la adicción al alcohol, dónde nace una adicción, cómo se forma ese recuerdo del cerebro y qué hay que hacer entonces o para afianzarlo o para comenzarlo a borrar. Por hoy creo que es más que suficiente. Les agradezco a todos haberme acompañado en este encuentro de hoy. Quiero finalizar este encuentro diciéndoles, recuerden mis amigos y mis amigas, no hay posibilidad de progreso cívico y económico si no tenemos poderosos sistemas de creación y transformación de conocimientos. En este preciso momento de la humanidad y nosotros, sobre todo los latinoamericanos, estamos sometidos a una ley que dice, para sobrevivir y para progresar en estos momentos de gran coyuntura, tanto una persona, tanto una organización como una sociedad, nosotros necesitamos aprender al menos a la misma velocidad con la que está cambiando nuestro mundo y con la que está cambiando nuestro entorno. De lo contrario, vamos a quedar marginados. La fuerza evolutiva más poderosa en el caso de nosotros como especie humana está en nuestra capacidad de aprender. Es decir, es en nuestra capacidad de aprender donde tiene que residir nuestra esperanza de progreso en estos momentos difíciles que está pasando en nuestra humanidad. Espero que ustedes, en el sentido de haber comenzado a compartir hoy conmigo o de ayer conmigo, comencemos a sentir que sí, comenzamos a crecer, comenzamos a progresar. ¿Por qué? Porque es muy importante sentir que progresamos. Es muy importante sentir que somos personas valiosas, que con esto comenzamos a ampliar nuestras posibilidades, que somos capaces con estas herramientas del superaprendizaje de comenzar a introducir algún tipo de cambio en nuestras vidas, a nivel de nuestro desempeño social, a nivel de nuestro desempeño profesional, a nivel de nuestro desempeño académico en el colegio, en la universidad. Saber que tenemos algún proyecto, el hecho de que usted se levante mañana y que usted tenga la expectativa, la ansiedad de que cuándo será que llega a las 6 para tener la clase con Elkin. Eso ya es meterle también dinamismo, vitalidad a todo esto. Que no es indiferente que usted se levante o no se levante porque ya comenzó a desarrollar su inteligencia. Es decir, este impulso a crecer, a desarrollarnos, a explorar, es un impulso muy fundamental y muchas veces no nos damos cuenta de esto y creemos que lo que necesitamos es vivir cómodamente y no es cierto. Necesitamos vivir cómodamente, sí, pero lo que necesitamos sentir es que progresamos en alguna cosa. Y créanme que estas 5 primeras sesiones, en las cuales uno quisiera compartirlo todo, van a ser fundamental, sobre todo a partir del jueves y del viernes, donde veamos el cúmulo de lo que hemos aprendido el lunes, el martes y el miércoles, sobre todo ya a nivel de las aplicaciones que vamos a hacer. Porque para mí es muy importante que ustedes sientan que realmente en tan solo 5 sesiones han logrado avanzar y progresar mucho, porque cuando sentimos que estamos progresando, lo que estamos sintiendo es el premio por estar creciendo y por estar avanzando en la vida, que es mi misión y que es mi reto con cada uno de ustedes. Mil y mil gracias por haberme acompañado en la tarde de hoy. Mañana los espero a las 6 de la tarde en punto. Voy a estar faltando 10 minutos para las 6.